Buenos días y bendiciones a todas esas personas que ya están levantándose tempranito, directo a sus trabajos, a sus quehaceres. Ya estamos normalizándonos un poco más. Así que buenos días. Hoy ya mañana lunes, una mañana hermosa que Dios nos ha regalado. Y usted está hoy escuchando Desayunando con Rebeca Isabel. Un privilegio conectarme con ustedes mediante estos medios, que usted pueda escuchar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para llevarles a ustedes en esta mañana. Y quiero hablarles sobre la mansedumbre. Titulé esta pequeña reflexión como la actitud de mansedumbre abre la puerta a la corrección. ¿Le ha pasado a usted alguna vez que alguien ha querido corregir, verdad, algo sobre usted y ha venido con de una manera incorrecta a corregirlo o a hablarle fuerte, que usted ha sido y ha salido ofendido? Sí, a mí me ha pasado. Muchas veces, incluso cuando no te hablan en palabras, pero te lo dicen en los gestos del cuerpo, ofende también. Es una manera de ofender y no es la manera correcta cuando tenemos un cargo de autoridad sobre nuestras vidas, que ejercemos un cargo y nos toca como responsablemente hablarle a una persona y aconsejarle de que no está haciendo las cosas correctas, pero vamos en una manera despectiva, una manera de humillar. Esa no es la manera correcta, incluso a Dios no le agrada. Por eso es que titulé La actitud de mansedumbre abre la puerta a la corrección. ¿Y qué es mansedumbre? Vamos a empezar por ahí. Mansedumbre es docilidad, es suavidad, que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato. Como les dije, ¿verdad? Esa expresión en el cuerpo que podemos hablar a una persona cuando estamos tratando de corregirlo. Pablo le dijo a las iglesias de las Gálatas, y es en el capítulo 6, le dijo: si hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno se someta a prueba y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y en otro, porque cada uno llevará su propia carga. ¡Wow! Qué fuerte, ¿verdad? Como Pablo le habla aquí a esta iglesia de Gálatas, a estos hermanos, cómo les responde sobre cómo tenemos que llevar una actitud de corrección hacia una persona, pero que lo hagamos con humildad. ¿Sabes por qué? Porque podemos también llevar ese cargo de autoridad en nuestras vidas, de llevar y querer corregir a una persona, pero muchas veces nosotros en nuestra vida necesitamos corrección. Y por eso es que le dice: vosotros, si sois espirituales, restaurarle con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, que no seas tú también que seas tentado. Como quien dice, visualízate tú mismo también, autoanalízate tú mismo, a ver si tienes la autoridad suficiente para poder corregir a otra persona. Y me explico. Cuando tú quieras escuchar un consejo de una persona, porque lo necesitas en una determinada situación que estés pasando, busca un consejo de una persona que tú veas que su estilo de vida va con lo que te va a predicar, va con lo que te está diciendo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces vamos a la fuente incorrecta. Muchas veces no recibimos el mejor consejo de una persona que no tiene una vida que le agrada delante de Dios
y una vida que Dios le agrada. ¿Por qué? Porque no está haciendo las cosas correctas. Y muchas veces nosotros no escuchamos el consejo correcto y menos de la persona correcta. Por eso es que también, si lo vemos de otro punto, este versículo desglosándolo, ¿verdad? Poco a poco, Pablo también le decía, considerándote a ti mismo. Quiere decir que tú tienes que estar tus pantalones tienen que estar bastante ajustados y bien en testimonio, en cómo tú te conduces para que puedas también corregir a otro, ejercer una autoridad que tengas, sea pastor, sea un líder, que tengas la autoridad correcta con tu testimonio, cómo tú te conduces hacia las personas. Eso es lo que te va a dar a ti credibilidad. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo debemos llevar, verdad, y ejercer esa autoridad hacia otra persona que Dios nos pone a nuestras vidas para poder aconsejar? Tiene que ser con mansedumbre, tiene que ser con docilidad, tiene que ser con suavidad, que se muestre en el carácter, que se manifieste en el trato. Así que cada uno dice, se someta a prueba y entonces tendrá motivo de gloriarse. Quiere decir que te tienes que someter tú mismo a prueba, a ver si tu vida está de acuerdo al carácter correcto que Dios quiere que tú tengas, para entonces después dar consejo a la persona que te está pidiendo. Debemos de tener bien en cuenta que cuando nosotros ejercemos un cargo de líder, un cargo de autoridad, tenemos que trabajar y tenemos que caminar en ese fruto del Espíritu, de la mansedumbre. Tenemos que saber tratar a la gente. Quiero hablarles sobre también que hay tantas heridas, tanta gente dolido en las iglesias, porque se ha abusado el líder ha abusado de la autoridad que Dios le ha permitido tener, ¿verdad? Eclesiástica, vamos a ponerlo en ese punto. Y hay tantas almas heridas, hay tantas ovejas heridas. ¿Por qué? Porque el pastor asumió una actitud de arrogancia, una actitud la cual a Dios no le agrada, la cual no está trabajando en mansedumbre, la cual no ha desarrollado ese fruto del Espíritu. Y está bien, ¿verdad?, que Dios no haya dado autoridad hacia otras personas para poder corregirlo, pero ¿de qué manera lo estamos corrigiendo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Porque no nos corresponde a nosotros tratar de corregir y de juzgar de una manera despectiva, como dije al principio. Nosotros nos corresponde como líderes llevar una actitud que a Dios le agrade, un ejemplo. Tenemos que autoanalizarnos, tenemos que tener mansedumbre al hablar, a corregir una persona. ¿Sabes qué? Líder que me escuchas, yo creo que lo más importante antes de que tú vayas a hablar hacia una persona porque te pidió un consejo, o incluso tú vas a dar la atención de esa persona, vete de rodillas y pídele a Dios cómo tú te vas a dirigir hacia esa persona, cómo tú le vas a hablar. ¿Sabes por qué? Porque el que redarguye de pecado se llama el Espíritu Santo. Nosotros estamos aquí en la tierra para solo dirigir a la persona, dirigirlo, pero ¿sabes qué es lo que más va a hablar para que esa persona tenga un cambio? Tu vida, cómo tú te estás conduciendo como líder, cómo tú te estás conduciendo como persona. Tu testimonio es el que va a hablar por ti. ¿Sabes por qué? Porque tal vez si esa persona llegó a ti para pedirte un consejo y solo tú los estás escuchando, pero la persona tiene una credibilidad, una fiel credibilidad de que sabe, yo voy a ir a donde fulano o a donde fulana porque su testimonio me ha hablado y su carácter me ha hablado de Cristo, refleja a Cristo. Sabes que la persona va a cambiar y te va a escuchar. ¿Sabes por qué? Porque le reflejaste a Cristo. ¿Por qué? Porque tu vida, antes de que tú le dieras el consejo, ya ellos fueron impactados por la vida que tú llevas, por tu conducta, por cómo tú te conduces, cómo tú caminas. Así que en esta mañana yo quiero dejarles con esta palabra a toda persona que ejerza una autoridad, que tenga una autoridad sobre algún grupo de personas, sobre alguna iglesia. Mi gente hermosa,
veamos cómo estamos hablando. Vamos a autoanalizarnos, cómo enfrentamos una crisis en una iglesia, de un matrimonio, de un hermano, de una hermana. Crisis que llegan difíciles a los pastores, que yo sé que son difíciles. Pero cómo nos estamos conduciendo, cómo estamos reaccionando, con qué espíritu estamos reaccionando. Pablo dice aquí en la palabra que tenemos que tener ese espíritu de mansedumbre. Tenemos que considerarnos a nosotros mismos que si también podemos ser tentados. Somos tan humanos como la persona que viene a donde ti a plantearte lo que está pasando. Tenemos que tener misericordia. No podemos juzgar a las personas por su condición, por lo que está pasando. Sí tenemos que tener un carácter, pero ese carácter se va formando porque Dios es el que tiene la autoridad para formarlo y cómo llevarlo. Así que la actitud de mansedumbre que tú vas a tener al hablarle a la persona que tienes que hablarle va a abrir la puerta a la corrección. Así que Dios te bendiga, que pases un excelente día y no te olvides suscribirte a mi canal para que puedas seguir disfrutando de todos estos mensajes. Les ama Rebeca Isabel. Que sigan teniendo excelente día. Bendiciones. Quiero